Hola, soy Alejandro, soy el creador de este canal y en este video les voy a mostrar una pequeña introducción a lo que es la defensa Schliemann o el gambito Janisch de la apertura Ruy López. La defensa Schliemann se juega con los movimientos E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5 y finalmente F5. La defensa Schliemann es posiblemente la manera más agresiva de poder enfrentar la apertura Ruy López. El jugador con piezas negras contraataca inmediatamente el centro, como si fuese un tipo de gambito de rey, pero con colores opuestos. Y el juego se vuelve muy táctico y con variantes muy complejas. Esta defensa es muy popular a nivel de clubes. A nivel profesional, posiblemente Rayabov sea el único que la juegue con cierta frecuencia. Igualmente, a nivel de clubes, no es extraño que el jugador con piezas blancas nunca haya enfrentado esta defensa o la haya enfrentado muy pocas veces, por lo cual no conoce mucho sobre la teoría. A nivel profesional, se sabe que la línea crítica es jugar en esta posición caballo C3, que se le conoce como la variante Berger, pero no es raro ver que los jugadores realicen el movimiento D3. Este movimiento protege al peón en E4 y abre la diagonal para que se pueda desarrollar el alfil. Pero ese tipo de jugadas son del gusto del jugador de piezas negras, ya que el jugador de piezas blancas no pone en presión inmediatamente al oponente. Aquí el jugador con piezas negras simplemente captura N4, luego hay una captura N4, desarrolla su caballo en F6 y podemos ver que el jugador con piezas negras ya ha llevado un desarrollo muy adecuado de piezas, tiene una buena estructura de peones, tiene dos peones centrales en comparación de las piezas blancas que ya no tienen el peón de D, y cuando se enroque van a tener una columna semiabierta en F, como si fuese un gambito de rey, por lo cual esta posición no suele ser muy recomendada de llevar a cabo por parte del jugador de piezas blancas. Otra jugada que es muy común de ver a nivel de clubes es la captura del caballo en C6, porque de esta manera las piezas blancas quieren ganar este peón en E5. Aquí el jugador con piezas negras juega D en C6, así liberando la diagonal para el alfil. Luego viene la captura del peón. Las negras juegan dama D4, atacando el peón y el caballo. Y aquí el jugador de piezas blancas en ocasiones suele cometer un error, que es dar jaque en H5, porque parece que es una jugada ganadora, ya que después de G6 viene caballo en G6, H en G6, y pareciera que la torre está desprotegida y algunos jugadores suelen capturarla, pero podemos ver que en realidad está siendo protegida por la dama. Entonces no queda más que capturar en G6, dando jaque, rey de 8, de 3, liberando la diagonal para desarrollar el alfil, y finalmente E7. Podemos ver que aunque la posición del rey negro puede verse un poco comprometida porque está en el centro, ya no puede enrocarse, el jugador de piezas blancas solamente tiene desarrollada su dama. Todas sus piezas están en su posición original, por lo cual ha ganado una gran ventaja de desarrollo el jugador de piezas negras. Tiene varias columnas semiabiertas para sus torres. Va a ganar varios tiempos atacando a la dama, por lo cual aquí ya la ventaja es de aproximadamente 3 puntos para las piezas negras. Por lo cual esa es otra posición, otra línea, otra variante que no se recomienda jugar para el jugador de piezas blancas. Como ya había mencionado anteriormente, en esta posición se piensa que la única jugada crítica para las blancas es jugar caballo C3, la variante Berger. Y aquí las negras tienen tres opciones. Pueden jugar caballo F6, pueden jugar caballo D4 o pueden jugar F, captura en E. Entonces vamos a empezar con caballo F6. Esta jugada parece ser la más natural y más sólida para el jugador de piezas negras, pero no es muy popular debido a la respuesta E, captura en F5, alfil C5, enroque, enroque, caballo E5 y caballo D4.
Esa jugada caballo D4 es considerada como la única que tienen las negras para complicar el juego. Si en vez de jugar caballo D4 jugasen, digamos, caballo E5, después de D4, la posición se considera favorable para las blancas. Después de jugar caballo D4, las blancas pueden jugar alfil D3, D5, caballo F3 y C6. En vez de C6, algunos jugadores con piezas negras juegan caballo captura en F5, alfil captura en F5, alfil captura en F5, D4, alfil D6 y caballo E5. Y esta variable es considerada muy favorable para las blancas porque tienen un peón de más y la posición se piensa que es muy segura. No hay mucho contrajuego por parte del jugador de piezas negras. Y regresando a la posición final que habíamos visto después de C6, se piensa que aquí la compensación que tienen el jugador de piezas negras es que aunque los dos jugadores han desarrollado 3 piezas, como podemos ver aquí, este alfil está colocado en una casilla un poco extraña y perjudica el desarrollo de sus demás piezas y el movimiento de sus peones. Por lo cual se piensa que al final el jugador de piezas negras ha obtenido un poco de ventaja en el desarrollo. Una segunda opción para las piezas negras es jugar caballo de 4, una jugada un poco engañosa que fue sugerida inicialmente por Alekhine, en la cual parece que el jugador de piezas negras está rompiendo todas las reglas de la apertura, porque con el movimiento F5 está tratando de abrir el centro antes de terminar el desarrollo de piezas, y con el movimiento caballo de 4 está moviendo una pieza que ya había sido desarrollada. Pero a pesar de esto, esta jugada no es tan mala como parece y se tiene que manejar con cierto cuidado. Entonces aquí el jugador de piezas blancas juega alfil C4, complicando el enroque del jugador de piezas negras. Y después se juega C6, enroque, D6 y E captura en F5, abriendo la posición. Algunos jugadores con piezas blancas juegan torre E1, pero después de la continuación caballo en F3, dama en F3, F4, D4 y F6, el jugador de piezas negras ha obtenido una posición en la cual el peón de F4 estorba mucho para el desarrollo de piezas blancas, por lo cual es preferible jugar E captura en F5. Después de esto, las negras juegan alfil F5, caballo D4, en D4, torre E1 jaque y aquí se juega rey D7. Si las negras jugasen alfil E7, el jugador negro tendría problemas para defender su peón en D4 después del movimiento caballo E2. Por lo cual es preferible jugar rey D7. Después de rey D7 se juega caballo E2, dama F6 y caballo G3. Y esta posición es considerada mejor para blancas, ya que tienen una ventaja en el desarrollo de piezas y su rey es considerado mucho más seguro que el rey negro. Por último, el jugador de piezas negras tiene la opción de jugar peón en E4. Esta línea es considerada la línea principal y la mejor opción para negras. Con la eliminación del peón de E4, las negras van a tratar de quedarse con todo el control del centro. Aquí las blancas tienen que jugar caballo E4, lo cual es necesario para recuperar el peón. Y ahora las negras tienen dos opciones. Pueden jugar D5 con muchas complicaciones, o pueden jugar la más sólida caballo F6, que es preferida por Raya Bob. Entonces vamos a iniciar con caballo F6. Esta línea no fue muy popular hace unos años, debido a que se pensaba que las blancas podían ganar un peón de a fuerza. Después de jugar caballo en F6, dama F6, dama E2 y alfil E7. Si aquí las negras tratasen de jugar D6, entonces D4 es ganador, porque se está atacando con 3 piezas a este peón y este caballo está clavado, por lo cual no puede ayudar en la defensa y se terminaría perdiendo uno de estos peones negros a cambio de nada.
Después del alfil E7 se juega alfil en C6 para quitar a una defensa que protege a este peón. D captura en C6 y caballo en E5. Si las blancas jugasen dama en E5, entonces se puede continuar con un enroque, dama en F6, alfil en F6, enroque, alfil en G4 amenazando con doblar peones y así poder obtener opciones de obtener unas tablas. Entonces después de caballo E5 se juega alfil F5, lo cual abre las opciones de enrocarse a cualquiera de los dos lados, en corto o en largo. Después viene un enroque por blancas, un enroque para negras. Y aquí el plan que van a tener las negras es atacar a este caballo con su alfil en D6, mientras que las blancas van a tratar de defenderlo con D4 y posiblemente con F4. Y en algún momento de la partida, las negras van a tratar de cambiar a este caballo por este alfil y con este alfil de casillas blancas tratar de controlar el avance de los peones y desarrollar opciones de tablas.